estamos listos para recibirlo con este fuerte aplauso. El pastor Otilio Román con nosotros en la casa. Como dirían los muchachos, Otilio in the house. Es pastor de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina y también presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe. Y qué bueno que está con nosotros en esta mañana, como todos los miércoles, para llevarnos por este sendero de la predicación. Óigame que esto es un manjar extraordinario. ¿Cómo está, pastor? Buenos días, pastor. Estamos muy bien, estamos muy bien. In the house. Antes de comenzar las labores del día. Pero es un grato honor poder estar contigo. Estamos muy bien. Nuevamente, feliz Navidad a toda nuestra gente, a ti, tu familia y toda nuestra gente. Un día lluvioso Sí, acá en la Isla del Encanto, por lo menos en el área metro, ¿verdad? Un día lluvioso, pero un día hermoso, fresco y muy feliz de estar compartiendo contigo un miércoles más y con nuestra gente. Así que gratísimo estar aquí esta mañana. Qué bueno, pastor, listo para continuar en este tremendo ejercicio de la tarea de la predicación, que me parece que es una tarea sumamente interesante y muy poderosa y que obviamente nos está llevando por un sendero y por un camino increíble. Y esta mañana, sin lugar a duda, seguimos en esa línea de la planificación pastoral, ese sermón. Sí, cierto. La semana pasada comenzamos una serie bajo el tema El pastor planificando su predicación. Obviamente dentro del contexto general, ¿verdad? Del sermón Crisis en el Púlpito. Y la semana pasada vimos el tema o el subtema de los beneficios de la planificación. Hoy, dentro de esta serie del pastor planificando su predicación, vamos a mirar dónde comienza la planificación. De qué manera comienza ese ejercicio de planificar la predicación y confiando que sea un tiempo extraordinario. Bueno, para contestar esta pregunta, ¿dónde comienza la planificación? O comenzar a elaborar alguna respuesta. Vamos a comenzar con lo primero. ¿Dónde comienza la planificación? Bueno, vamos a comenzar donde comenzó Jesús. Hemos visto diferentes predicadores en la Biblia en esta sesión durante todo este tiempo, pero el modelo primordial, el modelo primario es Jesús. Así que miremos a Jesús. Número uno, más del 90% de la predicación de Jesús fue en respuesta a una pregunta que alguien le hizo. Wow. Basta recordar solamente el capítulo 3 del libro de Juan, cuando Nicodemo viene donde él y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Simplemente es una aseveración que le está haciendo Nicodemo de esa aseveración, de esa expresión, de esa necesidad que está proyectando él. Jesús plantea una enseñanza poderosa en ese capítulo número 3. De hecho, debemos recordar que un verso que nosotros usamos mucho, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas fueron unas palabras que Jesús se las dijo a Nicodemo. Y me parece que es un principio poderoso. Así que cuando Jesús hablaba, la Biblia dice que la gente lo oía alegremente. En una ocasión o en varias ocasiones, por ejemplo, Jesús tomaba a sus discípulos, se los llevaba en una barca. En una ocasión dejó que la tormenta se levantara. Y cuando estaban a punto de sufrir un ataque al corazón en medio de su desesperación, Jesús comenzó a hablarles acerca de la fe. Un contexto dado en los discípulos, y Jesús lo usa para hablar acerca de esa necesidad que están viviendo en ese momento dado. Eso plantea el principio por donde vamos a estar corriendo hoy
cuando miremos a Jesús como modelo para la planificación, porque Jesús siempre ministró a las necesidades de la gente y siempre atendió sus heridas. Y ese me parece que es un principio fundamental. La agenda de predicación de Jesús estaba basada en las preguntas de la gente, en sus necesidades, en sus heridas, en sus problemas. Cuando un leproso venía a Jesús, por ejemplo, ahora tomando otro ejemplo, cuando un leproso, y esto ocurrió en varias ocasiones, cuando un leproso venía a Jesús, Jesús no se lanzaba a darle un discurso sobre las leyes de pureza que están en el libro de Levítico, que es bastante amplio. Él simplemente sanaba a los hombres. Él no hacía que ese leproso se sintiera mal por venir donde él con una necesidad. Jesús no le daba tanta atención a la razón por la cual venían donde él. Él simplemente atendía su necesidad. Cuando uno mira el modelo de Jesús, se da cuenta que desde el principio de su ministerio, Jesús dejó claro que su ministerio iba a estar orientado hacia las necesidades de la gente. Me parece que el libro de Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 4, en ese verso número 15 al 18 al 19, plantea lo que en cierta medida es como el resumen del ministerio de Jesús. Dices, esos dos versos bíblicos dicen así. Y este es Jesús en una sinagoga, por cierto, en una sinagoga de la ciudad donde él se crió. La Biblia dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga y el ministro de la sinagoga le dio el libro para leer y él lo abrió. Jesús está comenzando su ministerio desde la perspectiva de Lucas. Y Jesús quiere dar por sentado a qué él se va a dedicar. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos queden libres de sus opresores y que el tiempo del favor del Señor ha llegado. Una vez Jesús cita estas palabras, que aquí lo que hace es citando una profecía de Isaías, que tiene relación directa con él. Entonces dice que él enrolló el libro, una vez lo leyó, en esta escritura de Isaías, enrolla el libro, se lo devuelve al ministro, se sienta y Lucas dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, hay unos beneficios de la predicación de Jesús que se dan en respuesta a la necesidad de la gente. Jesús dice en estos versos lo que él vino a hacer. Él vino a traer buenas nuevas. Él vino a que los cautivos fueran liberados. Él vino a que los ciegos vieran. Él vino para que la gente que estaba oprimida en todas las áreas de la vida fueran libres de la opresión, fueran libres de sus opresores. Y él vino a decirle a la gente, el favor de Dios ha llegado. Así que Jesús comenzó donde la gente estaba. Y Jesús predicaba desde donde la gente estaba, para atender las necesidades de la gente, ¿no? Y de hecho él dice, para esto fue que Dios me envió. Así que a mí me parece que Jesús conocía muy bien el mapa de la vida por donde la gente caminaba. Jesús es el modelo. Hubo otra ocasión, y pudiéramos seguir señalando muchas, ¿no? También está relatado en el libro de Lucas, en el capítulo 5, donde dice que los fariseos vienen donde Jesús y le hacen la siguiente pregunta. Le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los discípulos nuestros, son los fariseos los que están hablando,
y tus discípulos no lo hacen. Una pregunta. Entonces, Jesús utiliza esa pregunta para plantear una poderosa verdad, un poderoso principio que está en el capítulo número 5 del libro de Lucas. Así que cuando uno mira el modelo de Jesús, el modelo de predicación de Jesús parte de donde la gente estaba, de la necesidad de la gente, de atender las necesidades de la gente, de llegar a donde estaban las heridas de la gente para con la palabra traerle un elemento de sanidad. En otras palabras, la predicación de Jesús atendía la necesidad de la gente. ¿Por qué? Porque un sermón que no satisface la necesidad de la gente no es un sermón. Puede ser una gran ponencia bíblica, puede ser una gran enseñanza bíblica, puede ser una buena exégesis, pero no es predicación. Si no se relaciona con la necesidad humana, no es predicación. Y me gusta esta expresión, la tomé prestada, porque la predicación siempre junta a Dios con el hombre. Así que en Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 3, se dan unas características de la predicación que atiende necesidades. Dice allí el apóstol Pablo: todo el que habla, todo el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que desde esta perspectiva, y ahora estamos mirando a Pablo, la predicación atiende necesidades, cumple tres propósitos. Número uno, edifica. La predicación que atiende necesidades edifica. En otras palabras, en el contexto de la iglesia y desde la plataforma o desde el púlpito donde está el pastor hablando a su comunidad de fe, cuando el pastor predica, su sermón edifica y eso fortalece el cuerpo, fortalece la iglesia. Número dos, la predicación que atiende necesidades exhorta. No solamente fortalece el cuerpo, conmueve el cuerpo, lo confronta. Y un tercer propósito que atiende la predicación que atiende necesidades es que consuela. Esto es fundamental, querido pastor. Permita al Señor que cada vez que estemos detrás de un púlpito tengamos conciencia de que vamos a edificar el pueblo, vamos a exhortar el pueblo y vamos a consolar al pueblo. Eso es predicación bíblica. Juan Calvino lo dijo de esta manera: si cuando predico no procuro la edificación de los que me oyen, soy un sacrilegio que anda profanando la palabra de Dios. Wow. Don Juan Calvino hoy no la tenía tan liviana, ¿no? Pero que el Señor nos ayude. Entonces, si vamos a planificar la predicación y nos preguntamos cómo hacerlo, pues vamos a comenzar por Jesús. Segundo lugar, ¿por dónde debemos comenzar? Vamos a comenzar donde comienza la Biblia. Primero, donde comienza Jesús. Y segundo, donde comienza la Biblia. Efesios capítulo 4, el verso 29, este es Pablo hablando, dice, y esta es la versión nueva versión internacional, dice: hablen solamente lo que es útil para edificar a otros según sus necesidades para que puedan beneficiar a los que escuchen. El apóstol Pablo escribiendo, ¿no? La versión Reina Valera comienza diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La versión Nueva Internacional dice: hablen solamente lo que es útil para edificar. Entonces, en este verso, utilizando esta versión, subrayemos el término solamente. A ese término vamos a ponerle una estrella. Vamos a marcarlo con una flecha, porque no es opcional. Pablo no me está dando opciones aquí. No dice hablen algunas veces o hablen mucho, sino dice hablen solamente lo que es útil para edificar a otros según sus necesidades. Que lo único que hablemos
que lo único que prediquemos sirva para edificar a otros según sus necesidades. Así que la Biblia dice que debemos hablar solamente a las necesidades de la gente, a través de la confrontación, a través de la exhortación, a través del consejo, a través de la palabra consoladora. El predicador no debe predicar lo que él necesita. Yo no debo predicar lo que yo necesito predicar. Yo necesito predicar lo que la gente necesita. En la New Century Version dice, el mismo verso bíblico del apóstol Pablo, dice, cuando hablen, no digan cosas dañinas. Estoy citando otra vez el verso del apóstol Pablo. Digan lo que la gente necesita. Las palabras ayudarán a otros a hacerse fuertes. Entonces lo que digan hará bien a la gente. Y estamos tratando de contestar la pregunta, ¿dónde comienzo la planificación? La primera respuesta es comencemos donde comenzó Jesús. Y la segunda respuesta de manera básica es comencemos donde comienza la Biblia. La Biblia dice que yo comienzo planificar mi predicación pensando en las necesidades de la gente. De hecho, si predicar es comunicación, y lo hemos hablado aquí, cuando el predicador, el pastor predica, está comunicando algo. Apunta a algo y apunta a alguien. Pues entonces, para comunicarse, uno siempre comienza con el receptor. Para yo poder comunicarme con alguien, yo tengo que mirar dónde está el alguien. ¿Qué está haciendo ese alguien? Para yo poderme comunicar, para que mi mensaje llegue a esa manera, a esa persona de la manera correcta. Así que para comunicarse uno siempre comienza con el receptor. Por lo tanto, si yo voy a comunicar el mensaje de Dios en ese aspecto, pues obviamente debo comenzar por donde la gente está. Así que al planear la predicación, surgen 3 preguntas que yo debo hacerme acerca de la audiencia, pastor. 3 preguntas que debo hacerme acerca de la audiencia. Es el siguiente slide, pastor. 3 preguntas que debo hacerme acerca de la audiencia. Número 1, ¿cuáles son sus necesidades? En otras palabras, ¿qué retos mi audiencia está enfrentando hoy? En esta temporada, ¿qué retos está enfrentando en este tiempo? Y eso lo puedo mirar desde la perspectiva de individual, desde la perspectiva de familia, de la perspectiva de iglesia, de la perspectiva de matrimonio, de la perspectiva de los hijos. ¿Qué retos están enfrentando los hijos? ¿Qué retos están enfrentando los matrimonios? La segunda pregunta es, ¿cuáles son sus heridas? Y cuando hablamos de cuáles son sus heridas, no estamos hablando necesariamente de un aspecto literal de herida. Estamos hablando de cuáles son los dolores que la gente está sintiendo. Nuestro mundo es un mundo que está viviendo mucho dolor. Mucho dolor, mucho dolor. Todo lo que tenemos que hacer es colocar las pupilas de nuestros ojos en el globo y nos damos cuenta que hay mucho dolor alrededor nuestro. Y la tercera pregunta, ¿cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son los asuntos en los que la audiencia mía está pensando? Entonces, sobre estas 3 preguntas, el pastor planea su predicación atendiendo necesidades y lo hace de manera bíblica y de manera relevante, que es un término que hemos utilizado con bastante frecuencia, el concepto de la pertinencia de la predicación. Cuando uno mira esto, lo que la Biblia nos plantea, y cuando uno mira el modelo de Jesús, menos de esto no debe ser aceptado. Es un gran reto. Así que esta mañana mi alocución va dirigida a contestar la pregunta, ¿cómo planeo? ¿Cómo hago el ejercicio de planificar mi predicación? Número 1, comencemos donde comenzó Jesús. Número 2,
comencemos donde la Biblia comienza. Y que el Espíritu Santo nos ayude, querido pastor, a cumplir esta labor y esta misión. Porque para eso nos envió el Señor. Pastor, extraordinario. Una de las cosas que siempre he dicho, pastor, es que si la palabra no me da esperanza, si el sermón no es un sermón que me dé guía, me diré dirección, y si el sermón no me da herramientas para la vida, no es un sermón. Usted lo acaba de decir, de unas palabras increíblemente poderosas, y me parece que sí, me parece que debemos de analizar nuestro sermón, pastores y pastoras, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Pastor, mira, la pastora Zoraida Garay, Aponte Garay desde Vieques, nos dice bendiciones, wow, amén. También nos dice la pastora, amén, así mismo es, solamente edificar y nada más. Y también la pastora nos dice amén a esta palabra. Sin lugar a dudas, Pastor Otilio, si nosotros no logramos como pastores el poder de alguna manera llegar a las necesidades de la gente, pues tenemos serios problemas. Serios problemas. Yo siempre he dicho, pastor, que un pastor que me dice a mí, yo no tengo que predicar el domingo, yo le digo, ay, santo. ¿Por qué? Porque las veces que me han dicho eso, yo les he dicho a las personas, a los pastores que me han dicho eso, tú estás escuchando a tu gente, tú estás escuchando al pueblo, porque si tú escuchas al pueblo, vas a tener tema de sermón por toda tu vida. Solamente con escuchar las cosas de la gente, los problemas de la gente, las situaciones, los líos, las cuestiones, siempre vas a tener un tema de sermón. Cierto, ¿Qué cierto. te cree de eso, pastor? Cierto, pastor, cierto. De hecho, nosotros, en el contexto de la iglesia, muchas veces se usa esta expresión. Debemos predicar la palabra tal como está escrita. Una expresión, hay que predicar la palabra tal como está escrita. Lo que ocurre es que a veces utilizamos esa expresión del lado equivocado de la cruz, porque la utilizamos para tratar de afirmar la rudeza de mi lenguaje en la predicación, el elemento condenatorio en la predicación. Bueno, si yo voy a predicar la Biblia tal como está escrita, y es lo que debo hacer, pues entonces vamos a empezar donde empezó la Biblia en cuanto a la predicación, ¿verdad? Vamos a mirar a Jesús como bueno. Mira lo que Jesús le dice en un momento a los líderes religiosos en el capítulo número 5 del libro de Juan. Jesús le dice, ustedes están escudriñando las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas ustedes tienen la vida eterna. Pero yo quiero recordarles algo. Ustedes no están encontrando las escrituras lo que tienen que estar encontrando. En las escrituras, esas escrituras dan testimonio de mí. Porque ellos escudriñaban las escrituras, pero no oían a Jesús. Pero no visualizaban a Jesús como. Entonces ellos daban alarde de leer al dedillo los escritos de Moisés, que era lo que Jesús estaba refiriendo, ¿no? Y Jesús le dice, usted tiene razón, ustedes están escudriñando las escrituras. El único problema es que ustedes no están encontrando a Jesús en las escrituras. Y por eso Jesús los confronta con fuerza. Incluso Jesús les dice más en ese escrito, capítulo 5, versos 39 en adelante, aunque viene desde el verso número 30, ¿verdad? Jesús les dice, y como ustedes no me están encontrando en las escrituras, ustedes no vienen a mí para que yo les dé vida eterna. Pastor, lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar a Jesús en la escritura. Jesús está allí. Y cuando nosotros partimos desde allí,
No hay por qué rellenar nuestros sermones con nada. Que no sea una palabra que dé esperanza, como tú estás diciendo, una palabra que edifique, una palabra que confronte. Que confronte la escritura, la Biblia, la predicación confronta, pero una palabra que da esperanza y que da dirección. Me parece que eso es lo que decía Jesús. Me parece que eso es lo que está escrito en la Biblia. Por eso, cuando preguntamos dónde comienzo a planificar o cómo comienzo a planificar mi predicación, pues comencemos donde comenzó Jesús. 1 y 2, comencemos donde comenzó. Me parece que esta mañana es una mañana, como siempre, una mañana poderosa. Óigame, usted ve en pantalla cómo poder conectar con el pastor Otilio Román. Y antes de compartirlo, pastor, como siempre, gracias por bendecirnos. Gracias por darnos estas herramientas. Óigame, que nos nutren a todos y nos bendicen. Mire, en la pantalla está email iddomar@gmail.com. Ahí está, iddomar@gmail.com. Pastor, y también nuestra gente puede comunicarse también a través del Facebook de la iglesia. Sí, Iglesia de Dios MB. Iglesia de Dios MB, Yahweh Jireh. Y también a través de nuestro teléfono, que es el 787-226-0039. Siempre, pastor, siempre para servir. Pastor, un abrazo, que tengas un tremendo miércoles, que lo que vayas a hacer hoy, todo tenga feliz término y feliz resultado, que el Señor te continúe bendiciendo y que sobre todo te siga dando salud a ti y a tu linda familia. Muchas gracias, pastor. Igual para ti, igual para nuestra gente. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Eso es. Un abrazo, pastor. Que la paz de Dios sea contigo, hermano mío.